Como siempre, todos los sábados a partir de las 8 de la noche estamos aquí dispuestos para escuchar y para responder las preguntas y las inquietudes que cada uno de ustedes nos presenta durante la semana y durante la transmisión en vivo de este programa. Con ustedes, tu hermano y amigo Norberto Díaz Granados, teólogo con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y catedrático de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona en las cátedras de Arqueología Bíblica. Antes de iniciar, te recuerdo también que deberías en este momento, justo ahora, etiquetar a un amigo, etiquetar a una persona que quiera saber más de la Biblia, que tú sepas, que desea conocer un poco más de las Escrituras. Etiquétalo ahora en los comentarios, coloca su nombre o comparte este video en tu perfil, en tu muro, compártelo en tu estado del WhatsApp, en tu estado en Facebook, en Instagram, compártelo. Que la voz se corra y que la palabra del Señor sea glorificada en esta noche. Como siempre, una vez más, mi amada hija Karina está detrás de bastidores haciendo posible la iluminación, los micrófonos, las cámaras, para que podamos estar hoy en directo con todos ustedes. Ella estará hoy acompañándonos con los saludos, con los comentarios y también participando en medio del programa con las preguntas. Adelante. Uno de los temas tiene que ver con una doctrina que aparece en la Escritura, que aparece en la Biblia y que se ha generalmente otorgado la autoría a un evangelista famoso, un maestro de la palabra muy famoso en la historia, llamado Calvino. Sin embargo, hoy vamos a mirar algunos aspectos de esta doctrina, de esta palabra, y trataré de explicar de una manera muy panorámica de qué se trata este tema de la predestinación. Predestinación, ese es el tema, es uno de los temas que vamos a abordar esta noche. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud o algo que aportar al tema, te invito para que nos escribas allí en los comentarios. Y otro tema que estaremos hablando al respecto esta noche es acerca de la existencia de los apóstoles en la iglesia moderna. Bueno, ¿qué es la predestinación? Sin mirar el diccionario y sin entrar en detalles técnicos, la predestinación es una doctrina cristiana ampliamente aceptada por la gran mayoría de la iglesia en la historia, pero que también ha sido desechada por una gran parte de la iglesia también. ¿Qué es la predestinación entonces? La predestinación es una creencia, es una doctrina, no es un dogma en sí, es una doctrina, esa es la forma correcta de explicar. Es una doctrina bíblica que enseña que Dios, el creador de todas las cosas, en su conocimiento absoluto de todas los hechos, los eventos, los pensamientos y las decisiones de la humanidad y de la creación en general, en ese conocimiento absoluto Dios eligió, antes de crear el mundo, Él eligió a las personas que deberían llegar a la salvación. Él hizo una elección, hizo una escogencia a priori, según se entiende, en donde Dios determinó quiénes son las personas que iban a llegar a los pies de su Hijo Jesús y que recibirían por ende el perdón de los pecados y la salvación eterna. Esta doctrina de la predestinación tiene sus orígenes precisamente en la misma Escritura, en la misma Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la predestinación aparece de manera tácita, aparece de manera literal, aparece de manera figurada, aparece de manera profética, aparece en campos de revelación muy amplios. Y realmente lo que enseña la predestinación es que Dios eligió quienes iban a ser salvados, quienes iban a recibir el perdón de los pecados y quienes no lo iban a recibir. Por este motivo, por esta manera de entender las Escrituras, por esta manera de ver la realidad de las Escrituras en cuanto a la elección de Dios, hay mucha controversia de los unos y de los otros. Hay controversia de las personas que
no creen realmente de que Dios tenga el corazón tan duro, tan difícil de tomar la decisión de mandar a unos hijos al infierno y de elegir a otros para alcanzar la eternidad en la presencia de Él. Otros dicen que es imposible que Dios haga acepción de personas. De hecho, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Estoy citando al apóstol Pedro, sino que Pedro entendió que Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿cómo conciliar el asunto de la escogencia de Dios para que ciertas personas lleguemos a la salvación de Cristo, y esa misma escogencia de Dios para que otras personas nunca lo alcancen, para que esas otras personas sean establecidas en la historia de la humanidad como vasos de deshonra o como vasos de ira, pero otros vasos hayan sido escogidos por el mismo Dios amoroso, creador eterno, para ser honrados y para ser bendecidos? Pareciera que Dios tiene entonces preferencias, pareciera que Dios tiene entonces inclinaciones, pareciera que Dios hace la rosca, pareciera que Dios escoge a los unos porque sí y a los otros no los escoge porque no. Si no hubiera una razón, si no hubiera un propósito, sino simplemente el deseo individual de un Dios que no pide permiso y que no da explicaciones de nada. Entonces, entendiendo esto, de que la Biblia enseña de que cada uno de nosotros, los que llegamos a los pies del Señor, hemos llegado a su presencia porque Él nos escogió, pues lógicamente los filósofos y los pensadores y las personas que tratan de buscarle la caída a la escritura y a la creencia en el Señor, galopan a toda fuerza mostrando la inconsistencia de esta doctrina con respecto a todo el mensaje bíblico de un Dios de amor y de un Dios que dio la vida en la cruz por todos. Entonces, ese es el asunto de la predestinación. Es cierto entonces que Dios escogió a unos para ser salvados y a otros los dejó sin escoger para que se vayan al infierno, para que se pierdan. Es cierto que Dios determinó en su solo juicio y voluntad salvarme a mí y condenar a otra persona. Es cierto que Dios determinó darme bendiciones a mí, pero maldiciones a otra. Si esto es así, ¿qué hace que una persona sea mejor o merezca lo que la otra no pudo alcanzar de parte de Dios? Todos estos asuntos han llevado a la iglesia hasta el sol de hoy a debates interminables, y la salida más satisfactoria que han tenido los opositores de la doctrina de la predestinación ha sido acusar a una persona que fue uno de los principales exponentes de esta enseñanza, Calvino. Han estigmatizado a Calvino con la doctrina y han dicho que todo aquel que crea en eso es simplemente un calvinista más. Y le dicen a la persona: no creas en Calvino, crea en la Biblia. Y cosas por el estilo, lo usual. Cuando no se tiene argumentos para sostener una tesis, lo único que el ser humano a nivel general apela es a atacar, no a la idea, sino al sujeto que la presenta. Se convierte en un ataque personal, se convierte en un ataque de burla, de sarcasmo, de sátira, y eso no lleva a ninguna parte, sino solamente está demostrando lo poco que aquella persona sabe de lo que está diciendo. Entonces, es importante distinguir la verdad de lo que la palabra del Señor sí dice y por qué
hoy escogimos este tema para explicarlo aquí con todos ustedes de frente a la Biblia. Bueno, las razones son las que le acabo de presentar. Hay una gran cantidad de preguntas al respecto. Y entonces trataré de ir explicando una por una, si es posible, de una manera muy rápida. Reitero, si lo que estoy diciendo es confuso o si no soy claro en mi explicación, por favor escribe tu comentario, escribe una pregunta para poder dar cierta respuesta o aclarar cualquier inquietud o cualquier duda que haya al respecto. Vamos a mirar qué dice la Escritura. Vamos a colocarnos de frente a la Biblia para determinar algunos puntos específicos importantísimos a la hora de comprender la predestinación. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 16, que es uno de las citas más famosas, más conocidas. Juan capítulo 3, versículo 16. Y luego vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, verso